Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una rosca de reyes no tradicional. Esta rosca de reyes no es la tradicional que nos encontramos aquí en España para el Día de Reyes. Es una versión que yo he creado para hacer una rosca de reyes un poco diferente este año. Si quieres una versión tradicional, te voy a dejar por aquí el enlace para que veas una receta que ya está en el canal de una rosca de reyes tradicional. Esta rosca es completamente diferente, tiene muchas frutas, almendras, frutas abrillantadas en las cuales he mezclado cáscaras de cítricos. Bueno, es una explosión de sabor. Entonces, si quieres preparar una rosca para el Día de los Reyes Magos que sea un poco diferente a la tradicional, nos ponemos ya mismo el delantal porque vamos a preparar una rosca de reyes a mi estilo. Para preparar la rosca de reyes vamos a colocar en un bol 400 gramos de harina de trigo de fuerza y sobre la harina voy a rallar la cáscara de una naranja, teniendo cuidado de no rallar la parte blanca. También voy a rallar la piel de un limón. Es importante que las frutas, cuando las vas a rallar, estén perfectamente lavadas y secas. Agrego 50 gramos de azúcar a la mezcla, 30 mililitros de agua de azahar, 20 gramos de levadura fresca, 5 gramos si es levadura seca, un huevo entero y 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Voy a agregarle también 125 mililitros de leche tibia y comienzo a unir todos estos ingredientes hasta formar una pasta. Yo hago esto para disolver la levadura porque luego agrego 3 gramos de sal a esta misma mezcla y continúo con el amasado. La masa ya sale con bastante consistencia y lo que hago es amasarla para que ella se vaya desarrollando. Con las manos vamos calentándola para que se active la levadura. Amasamos muy bien la masa por al menos 10 minutos. Cuando ya está bien suave y tersa por la superficie, vamos a formar una bola con la masa y la vamos a colocar en un envase. En el envase coloqué unas gotas de aceite, lo voy a esparcir muy bien por la base de las paredes e inclusive por encima de la masa y voy a colocar allí la masa. Lo tapo con un plástico y lo voy a dejar fermentar hasta que crezca el doble de su tamaño, por lo menos una hora o hora y media. La voy a volcar sobre la mesa y ya de una vez la extiendo y al mismo tiempo le quito el gas. La voy a estirar de una forma rectangular. Yo la estiré bastante larga, te aconsejo que no lo hagas tan largo. Aproximadamente la puedes estirar como de 50 centímetros de largo y 35 de ancho. Y vamos a untar toda la superficie de la masa dejando un espacio por la orilla superior e inferior. Vamos a untarle 30 gramos de mantequilla a la cual le agregué 30 gramos de azúcar. Lo batí bien hasta que se formara una pomada y lo voy a untar por toda la superficie de la masa. Como te dije, dejando un espacio en la parte superior y en la parte inferior. Sobre el espacio donde está la mantequilla voy a colocar 80 gramos de almendras que corté a cuchillo. Lo esparces bien por toda la superficie para que quede bien parejo y a la vez agrego 150 gramos de frutas abrillantadas.
Voy a doblar sobre las frutas el trozo que quedó libre de masa y lo voy a doblar 2 veces. El resto de la masa lo voy a doblar sobre sí misma. Lo que necesito es formar como un paquete, como una tira larga. Muevo la tira para atrás para colocar esta tira de masa sobre una bandeja de horno en la que coloqué una manta de silicona. Puedes colocar un papel de hornear si no tienes. Y le doy su forma redonda y las puntas las solapo un poquito. No es necesario juntarlas del todo porque ahora le vamos a dar unos cortes y ya esa unión sirve como una parte de cortes. Le voy a ir dando unos cortes todo alrededor de la rosca. Puede ser con tijera o con cuchillo sin llegar al final. Y los cortes van a ser de entre 2 y 3 centímetros de ancho. Y voy a girar un poco cada uno de estos trozos. Giro y aplasto un poquito. Y la voy a dejar fermentar de 30 a 45 minutos tapada. Una vez haya fermentado, la voy a pintar con leche y la voy a hornear en un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit de 20 a 25 minutos hasta que esté bien dorada. Para preparar el glaseado voy a colocar unas gotas de esencia de almendra en un bol que contiene una taza de azúcar pulverizado y voy a ir agregando cucharadas de leche. Yo agregué 2 cucharadas de leche para que quede un glaseado muy denso. Lo revuelvo bien hasta que tenga su consistencia. Ya ha refrescado bastante la rosca y en este momento la pinto con el glaseado. Y listo, aquí tienes esta rosca de Reyes con frutas, almendras y de un formato completamente diferente. Yo espero que lo disfrutes con toda tu familia. Si te surgió alguna duda durante la elaboración de la rosca de Reyes, me quieres dejar un comentario o alguna sugerencia, me lo puedes escribir en el buzón de comentarios que está aquí en la parte de abajo de YouTube. En la cajita de descripción del video te dejo
la receta escrita para que la puedas seguir. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es importante que compartas este video con toda tu familia y amigos porque así el canal puede seguir creciendo. Y también es muy importante que te suscribas a este canal. Si te suscribes al canal puedes saber qué cosas voy a cocinar, si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular. Para que te suscribas a este canal te voy a dejar por aquí, en el centro de la pantalla, el botón de suscripción al canal. Suscríbete ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos. Feliz Día de Reyes y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!